Tú escuchas políticos el día de hoy, como Evo Morales, por ejemplo, que va a decir, el pueblo me llama, ¿sí? Entonces, ¿por qué quieres ser presidente de nuevo? No importa que la Constitución dice que no importa que tienes procesos penales, no importa que estás acusado de terribles crímenes. ¿Por qué? Es que el pueblo me pide, ¿sí? El pueblo me llama. En el Nuevo Testamento, hermano, te recuerdo de que fue una democracia pura la que decidió que Cristo sea crucificado. ¿O no? ¿O no se le preguntó al pueblo? ¿A quién liberamos? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Y qué dijo el pueblo? A mí me preocupa mucho esto en nuestra época cuando, hermanos, se intenta manipular a las masas con el concepto del voto útil, ¿sí? Entonces el voto útil es simplemente el voto que quiere sacar al MAS, sacar al movimiento al socialismo. Pero ¿qué importa si con ese voto útil estamos escogiendo a un corrupto, a un inmoral, a un abortista, a un progresista? No importa. Y en realidad, hermano, la democracia pura es una dictadura. Es la dictadura de las mayorías. Esa es la verdad, hermano. Una democracia así pura como les estoy presentando ahora es la dictadura de las mayorías. ¿Es correcto que una persona vote por un socialista cuando ni siquiera sabe qué es socialismo? Te pregunto esto, hermano. ¿Eso es justo? ¿Eso nos va a llevar a un buen fin? ¿Es correcto que una persona vote a alguien porque se le dijo que si no gana tal persona, el sol ya no va a salir y la luna se va a esconder? ¿Te acuerdas, hermano? Hemos pasado eso en nuestro país. García Linera salió al área rural y los amenazó a los campesinos con eso. Si no votan por Evo Morales, el sol se va a esconder, la luna va a desaparecer, va a ser una catástrofe. Y hermano, ellos utilizan la democracia de una manera equivocada porque lo que hacen es manipular la ingenuidad, la ignorancia, y lo siento, pero esa es la verdad. Porque si alguien vota, hermano, por Evo Morales porque piensa que el sol ya no va a salir la mañana siguiente si no gana, hermano, es una persona que, escucha, no debería votar porque no sabe lo que está haciendo. Porque resulta que acabo de salir del colegio, no sé nada de la vida, no sé nada de economía, no sé nada de política, y tengo que ir a votar porque si no, no puedo ir al banco, ¿verdad? Y entonces voy el día de las elecciones y veo al que más me cae, ¿sí? Y le voto. Hermano, ¿esa es una democracia útil? ¿Por qué tendrías que decidir quién va a liderar, hermano, un país en temas económicos, políticos, legislativos, cuando tú no tienes ni idea de esas cosas? Vamos a ver el tema de la democracia. Sí, hemos hablado acerca del tema de qué se necesita para tener una nación. Hemos hablado acerca de los magistrados inferiores. Hemos hablado del rey o de los gobernantes del rey que Dios desea. Y hoy día, hermanos, vamos a hablar el tema de la democracia. La democracia, hermanos, en nuestra época es el ídolo probablemente de muchos, ¿sí? La verdad es de que la democracia se ha vuelto un ídolo. En nuestra época ustedes van a ver personas de derecha, de izquierda, queriendo verse como los guerreros, los soldados por la democracia. Tú vas a escuchar, hermanos, una vez más, puede ser de derecha o de izquierda, personas que van a decir que nosotros estamos luchando por la democracia, nosotros vamos a morir por la democracia, hemos recuperado la democracia, y se presentan así como héroes, una vez más, hermanos, de la democracia. Nuestra democracia está en peligro. Los políticos utilizan ese tipo de frases para manipular a las masas, a las multitudes. Y las multitudes muchas veces reaccionan por eso, ¿sí? Cuando se les habla así, la democracia está en peligro, tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que recuperar la democracia. Muchos utilizan a la democracia como el gatillo para disparar o para comenzar un movimiento, ¿sí? Para comenzar un movimiento en las calles, para manejar a las masas, como ya les he mencionado. Y hermanos, esto, como les digo, para mí es en cierta manera ya idolátrico,
porque todo gira alrededor del pueblo, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda, y utilizamos la democracia como una especie de Dios, ¿sí? Porque es nuestro fin último, lo que más anhelamos, por lo que debemos luchar, por lo que debemos morir. Y hermanos, esto es un error, ¿sí? Es un error muy grande. Ahora, eso no significa, hermanos, de que la Biblia no nos dé cierta revelación para nosotros reconocer la democracia como una forma de gobierno útil. Sí, escucha bien, y vamos a ver esto, hermanos, en esta sesión y la segunda el día de hoy, si es que nos alcanza el tiempo. La Biblia, hermanos, sí nos va a presentar el rol del pueblo como útil para tener un gobierno estable, para tener un gobierno duradero. Pero esto, hermanos, si les soy sincero, de ver la democracia como el fin último, como lo más importante, es sinceramente tener un pensamiento muy simplista, muy corto. ¿Por qué? Porque el error que muchas personas caen en nuestra época es creer de que la democracia es la única forma de gobierno que puede producir cosas buenas. Y eso, hermano, no es verdad. Eso, hermano, no es verdad. Creo que la Biblia misma me va a dar la razón, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, hubieron momentos muy buenos para el pueblo de Israel bajo una monarquía. ¿O no? ¿O eso no es verdad? La verdad, hermanos, es de que el pueblo de Israel tuvo momentos de mucha prosperidad, de paz, de estabilidad, bajo una monarquía. Entonces, creer de que la democracia es la única forma y la máxima expresión de gobierno que debe haber en la sociedad es un error. Asimismo, hermanos, en nuestros días, déjame presentarte estos dos ejemplos para que entiendas un poco de lo que te digo. Hay un país, hermano, ¿y qué diríamos el día de hoy sobre esto? ¿Sí? Hay un país en nuestro tiempo que desde 1954 hay un solo partido que de manera ininterrumpida ha estado en el poder. La mayoría, hermanos, de los que están tan obsesionados con la democracia, dirían qué terrible, qué error, qué país tan corrupto, ¿sí? Pero te cuento que es uno de los países con menores índices de crimen, y uno de los países más prósperos en nuestra época, ese país es Singapur. Ahora, obviamente, hermanos, tenemos ejemplos opuestos a esto como Venezuela. Pero en Venezuela sí, tenemos un gobierno que ya lleva más de 25 años en el poder y que obviamente ha guiado a ese país a la ruina, como sabemos todos en Latinoamérica, ¿sí? Pero con estos dos ejemplos, hermano, quiero hacerles notar de que específicamente no es el tema de la democracia, ¿sí? Porque podemos tener países que no se consideran una democracia liberal, pero que les está yendo bien. Y tenemos otros países que obviamente no son una democracia y que les está yendo mal, pero como les menciono, eso no significa específicamente de que sea la causa de que les vaya mal o que les vaya bien. Ahora, hoy día, hermanos, vamos a examinar esto. Vamos a hablar a fondo todo lo que nos alcance el tiempo acerca de este tema. ¿Qué es la democracia? De manera cruda, la palabra democracia se divide en estas dos palabras, demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder o gobierno. Entonces, cuando hablamos de la democracia, lo que estamos hablando es del gobierno del pueblo. Sí, el gobierno del pueblo. Ahora, como les he mencionado, hermanos, esta es una definición bastante cruda de la democracia porque hay muchas diferentes democracias, democracias iliberales, democracias presidenciales, democracias representativas, democracias puras, y hoy día vamos a examinar algunas de ellas. Pero de manera general, la democracia significa eso, el gobierno o el poder del pueblo. Ahora, ¿qué dice, hermanos, la Biblia sobre la democracia? Yo creo, hermanos, de que sí, la Biblia nos presenta este tipo de gobierno. Ya hemos hablado un poco de eso en las sesiones anteriores como algo útil, y yo creo que sí, Dios en su palabra nos guía a que tengamos en cuenta
de que es necesaria una democracia en una sociedad para que se organice de la manera correcta y para que podamos vivir en armonía. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Uno de estos motivos por los cuales yo creo que la Biblia sí va a influenciar nuestro pensamiento político para guiarnos a un tipo de democracia. Ahora, escucha bien, estoy hablando de un tipo de democracia que lo vamos a definir hasta el final, hasta la segunda sesión el día de hoy. Sí nos lleva a esto, en primer lugar, ¿por qué? Por la dignidad del ser humano, ¿sí? La dignidad inherente del ser humano. Hermanos, todos llevamos la imagen de Dios y todos tenemos una dignidad delante de Dios igual. Hemos hablado de esto en las primeras sesiones cuando hemos definido la creación y el diseño del hombre. Entonces, hay un sentido, hermano, de que cuando tú entiendes eso, entiendes de que ningún ser humano tiene el derecho inherente de manera arbitraria de ponerse por encima de otro ser humano. Escucha bien, y esto tiene que ver con nuestra dignidad innata, de que todos llevamos la imagen de Dios, todos hemos sido creados a la imagen de Dios. En cierta manera, ahora escucha con cuidado lo que estoy diciendo porque no quiero llevarlo a un extremo. En cierta manera podemos decir de que delante de Dios en valor todos tenemos una igualdad, ¿sí? Ahora, en capacidades, en funciones, eso no creo que se vaya a aplicar. En otro momento vamos a profundizar más eso. Pero de manera inherente, nosotros con la imagen de Dios, cada ser humano, hermano, tiene un valor que es igual ante Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, ningún ser humano tiene el derecho per se de ponerse por encima de otro ser humano de manera arbitraria. Entonces, en ese sentido, hermano, este tipo de pensamiento o el entender estas cosas es la que nos lleva a concluir de que para que una persona tenga el derecho de gobernar o de tener poder sobre otro, ese poder debe dárselo la persona que está dispuesta a estar bajo su gobierno. Ese poder, hermano, es algo que obviamente en algunos contextos en el Antiguo Testamento Dios elegía a alguien, vamos a hablar de eso también. Pero, hermano, como vamos a ver el día de hoy, esto es algo que debe darse. El ser humano de manera voluntaria debe darle este poder a alguien, y es porque una persona sola por sí misma no puede ponerse en ese lugar sobre otras personas. Abraham Kuyper, por ejemplo, escucha lo que dice al respecto. Ningún hombre tiene derecho a gobernar sobre otro hombre. De lo contrario, tal derecho se convierte necesariamente e inmediatamente en el derecho del más fuerte, así como el tigre en la selva domina a la indefensa gacela. La idea de Abraham Kuyper, con lo que acabo de citarles, es de que, hermano, los seres humanos no nos vamos a organizar en cierta manera como los animales, de que el más fuerte simplemente gobierne, ¿sí? O el que tenga algún tipo de ventaja sobre nosotros, sobre todo respecto a la fuerza o a la violencia, eso le dé el derecho de gobernarnos. Los seres humanos, hermano, no somos animales. Nosotros no vivimos específicamente, como a veces se dice, en la ley de la selva, en la cual el más fuerte tiene el derecho de subyugar a los más débiles. Nosotros, hermano, no creemos de que los seres humanos de manera innata tengan ese derecho sobre otras personas. Es por eso que otro pensador como John Locke, por ejemplo, escucha esta cita, es un poco más larga, pero va a presentar el que una persona quiera imponer su gobierno, su dominio sobre mí de manera absoluta y por la fuerza. Eso, hermano, es entrar en guerra con el individuo. Porque eso es algo, hermano, que se debe dar, como vamos a ver más adelante. Eso es algo que se le debe otorgar a alguien. Eso tiene que ver con la democracia. Pero el que alguien quiera de manera forzosa obligarme a estar bajo su gobierno, eso, hermano, es entrar en guerra conmigo, es entrar en guerra con el individuo. Escucha lo que dice John Locke. De aquí viene el que quien intenta poner a otro hombre bajo su poder absoluto, se pone a sí mismo en una situación de guerra con él. Pues esa intención ha de interpretarse como una declaración o señal del que quiere atentar contra su vida. Porque yo tengo razón cuando concluyo que aquel que quiere ponerme bajo su poder sin mi consentimiento, podría utilizarme a su gusto en cuanto me tuviera, y podría asimismo destruirme en cuanto le viniese la gana.
Pues nadie desearía tenerme bajo su poder absoluto si no fuera para obligarme a hacer cosas que van en contra de mi voluntad, es decir, para hacer de mí un esclavo. Estar libre de esa coacción es lo único que puede asegurar mi conservación. La razón me aconseja considerar a un hombre tal como un enemigo de mi conservación, capaz de privarme de esa libertad que me protege. Entonces la idea, hermanos, acá es esta. Si alguien se impone a la fuerza, lo que quiere es volvernos esclavos, y nosotros no creemos que el hombre haya sido creado para ser esclavos de otros hombres. Es más, literalmente el apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios capítulo 7, no sean esclavos de los hombres. Entonces, este tema, hermanos, de que un hombre no tiene el derecho de imponerse o de gobernar sobre otros a la fuerza, es lo que nos va a llevar a entender de entonces cómo alguien puede llegar al poder, cómo alguien puede llegar a ser rey o un magistrado, un gobernante. Una de las posibilidades que ya les he adelantado es obviamente de que Dios revele a tal persona, eso pasaba en el Antiguo Testamento, de que Dios escoja a tal persona y diga a él lo sigan. Otra de las posibilidades que también hoy día les voy a presentar en la Biblia, que Dios ha mostrado de que ese iba a ser el desarrollo dentro de su pueblo, es de que el pueblo, bajo ciertos parámetros, escoja quiénes van a estar en ese rol. Y es eso, hermanos, lo que nos lleva a entender el concepto de la democracia. Entonces, ¿somos iguales en dignidad? ¿Quién da el derecho a un hombre de ponerse sobre los demás? ¿Quién es el que le da el derecho a un hombre de ponerse sobre los demás? Es aquí, hermanos, donde quiero entrar un poco más a fondo al respecto a que el Antiguo Testamento claramente nos enseña, hermanos, de que el pueblo iba a tener un rol muy importante en escoger a sus líderes, ¿sí? Ahora, el primer punto que les he mostrado, hermanos, hoy día es sobre la dignidad que todos tenemos delante de Dios, la imagen de Dios que todos tenemos, por lo cual, al tener esa igual dignidad, ningún hombre tiene el derecho de ponerse sobre otro, no tiene un derecho inherente sobre eso. En segundo lugar, sí, y esto es muy importante que ustedes entiendan, muchas personas van a abogar por la democracia. ¿Por qué? Porque entienden la caída del hombre, de la cual ya hemos hablado en otra sesión. Uno de estos escritores, por ejemplo, es C.S. Lewis, que él literalmente va a decir esto: yo soy un demócrata porque creo en la caída del hombre. Hermano, la caída y la corrupción del hombre hace muy peligroso tener una autocracia, tener una monarquía pura, tener una oligarquía o una teocracia autoritativa. Escucha bien, la caída del hombre, hermano, hace muy peligroso de que el poder, todo el poder, recaiga en una sola persona. Entonces, ¿cuál es la mejor forma, hermano, de que el poder no recaiga en una sola persona? La mejor forma, hermano, es de que el poder se divida en todos los que pertenecen a una nación. Y esto es muy importante porque algunos cristianos como C.S. Lewis van a defender la democracia. Yo creo que es una defensa correcta y muy lógica, por el hecho, hermano, de la caída del hombre y el peligro que hay por la caída del hombre de que todo el poder esté en una sola persona o en unas cuantas personas. Entonces, para restringir ese peligro, lo que se hace es dividir el poder entre todos en ciertas medidas. Ahora vamos a hablar de esas medidas más adelante. Y algo que ya hemos visto en cierta manera, hermanos, la semana pasada, es de que el pueblo iba a estar involucrado en la elección de sus líderes, de sus oficiales, de sus jueces. Hemos visto la semana pasada Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. Escucha lo que Moisés le dice, hermanos, al pueblo. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios y entendidos y expertos, y yo los pondré por vuestros jefes. Cuando tú lees el Antiguo Testamento vas a ver que hubo un proceso en esto. Porque al principio, y hemos visto esto la semana pasada, Moisés iba a elegir estos jueces,
Hemos visto eso en Éxodo 18, cuando su suegro viene y le dice, Moisés, tú no puedes hacer el trabajo solo, necesitamos repartir el trabajo, necesitas delegar el trabajo que Dios te ha dado a otras personas y separar y poner jueces, ancianos de miles, de cientos, de 50, de 10, hemos hablado de eso la semana pasada. Pero después, en el desarrollo del pueblo judío, ustedes se encuentran de que Moisés le va a dar esta responsabilidad al pueblo en general. Y al pueblo es al que se le va a decir, ustedes denme varones, los cuales se van a poner sobre vuestros jefes. Entonces, claramente ahí tú ves, hermano, el desarrollo en esta nación, en la cual el pueblo iba a tener voz, iba a tener voto respecto a quienes los lideraban. Asimismo, cuando tú avanzas en el Antiguo Testamento, vas a encontrar de que el pueblo, hermano, fue el que buscó tener un rey. Ahora, en un momento, hermanos, vamos a estudiar un poco más a fondo 1 Samuel capítulo 8. Pero, hermano, ¿quién fue el que pidió a Saúl como rey? Fue el pueblo. Fue el pueblo, ¿sí? Ahora, la mejor decisión, en un momento vamos a hablar de los peligros de la democracia. Hoy día también vamos a estudiar un poco de eso. Pero, hermano, Dios reconoció que este pueblo podía pedir un rey, no estaba pidiendo el rey que debería haber pedido, pero tuvo el derecho de pedir y escoger su rey. Es por eso que se nos dice de que el pueblo se reunió y clamó y pidió a Samuel que les dé un rey como las demás naciones, y luego para poner a Saúl como rey, el pueblo fue el que lo clamó, el que lo confirmó como rey. 1 Samuel 11, versículo 15, todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allí a Saúl como rey delante del Señor. Es el pueblo, hermano, el que invistió a Saúl como rey. Ahora, más allá de Saúl, hermano, vemos algo muy parecido con el reinado de David. Ahora, tú y yo sabemos de que David sí era el rey que Dios había escogido, pero incluso aunque él era el rey que Dios había escogido, eso no significaba, hermano, de que el pueblo iba a estar exento de esto. Iba a estar privado de ser parte de esta elección y parte de reconocerlo como el rey sobre su nación. Es por eso que tú vas a leer después 2 Samuel capítulo 5 versículo 1 al 3, donde se va a decir de que se reunieron todas las tribus de Israel e hicieron pacto delante del Señor y ungieron a David como rey sobre Israel. Ahora, la semana pasada, hermanos, hemos visto también cómo los ancianos estaban involucrados en este reconocimiento. Hemos hablado de los magistrados menores y la importancia de eso. Hoy día vamos a ver un poco más también de eso, ¿sí? Pero claramente, hermanos, el Antiguo Testamento nos presenta este patrón en el cual sí, el pueblo, hermanos, iba a tener voz, iba a tener voto en la elección de sus líderes. Ahora, uno de los motivos claros de por qué esto tenía que pasar es por lo que también hemos visto la semana pasada, hermanos. La revelación directa de Dios, hermano, iba a ser limitada. Iba a ser limitada. Ahora, mucho depende, hermano, de tu posición respecto a la Escritura y a la revelación de Dios el día de hoy. Yo personalmente sostengo de que Dios no se está revelando el día de hoy de la forma en la que se reveló en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces Dios, hermano, ya no nos va a dirigir con un profeta como en el Antiguo Testamento y nos va a decir, este es el presidente, este es el rey que yo he escogido. Lo que Dios va a hacer es darnos parámetros de qué es lo que se espera de los gobernantes, qué es lo que se espera de los reyes, y entonces el pueblo iba a tener la responsabilidad de escogerlos. Eso, hermano, es obvio porque una vez más, la revelación de Dios, hermano, no iba a ser la misma en todos los tiempos. Esa simplemente es una realidad. El Nuevo Testamento literalmente termina diciendo de que no le podemos añadir ni quitar nada de lo que Dios ya ha revelado. Entonces, si no podemos añadir ni quitar nada, hermanos, significa que las revelaciones han cesado, como el apóstol Pablo dijo que iba a suceder en 1 Corintios capítulo 13. Entonces, conociendo ese desarrollo y sabiendo de que Dios no iba a actuar de la misma manera en todas las épocas, como actuó con Abraham o con Moisés o con David, hermano, era inevitable de que el pueblo iba a tener que estar involucrado en la elección de sus líderes, de sus reyes. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, obviamente, no tenemos una historia tan detallada de un gobierno como en el Antiguo Testamento, de los reyes como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos mucho de esto en Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas.
Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, es interesante que también podamos reconocer de que incluso la iglesia está organizada de tal forma. No como una democracia pura, pero hermano, la iglesia misma tiene la autoridad para reconocer quiénes son sus líderes y ponerlos y elegirlos. Ahora, hermanos, no sé de qué iglesias vienen todos los que están participando de este curso, pero cuando tú estudias la eclesiología en el Nuevo Testamento encuentras eso. No, en el Nuevo Testamento, hermano, no había hombres como lamentablemente se ve el día de hoy que simplemente se paran y dicen, me autoproclamo pastor. Eso no pasaba. Las personas que sentían el llamado de parte de Dios, el apóstol Pablo nos dice, Tito capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, debían ser evaluadas por otros pastores, por la iglesia misma, y la iglesia es la que debía confirmarlos, reconocerlos en esa posición. Es por eso que, de manera particular, nuestra iglesia tiene una visión congregacionalista del gobierno. Ahora, con esto, hermano, no me quiero desviar a lo que es el tema de eclesiología, pero sí creo que es relevante ver de que incluso Dios, su propia iglesia, hermano, lo organizó de tal forma, de que los hermanos dentro de una iglesia tengan voz y voto y puedan estar en el proceso de evaluación y de reconocimiento, de elección y de ordenación de sus líderes. Entonces, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tú ves estos principios en los cuales el pueblo iba a tener voz y voto en la institución de sus autoridades. Es por eso que uno de los teólogos de la posreforma, Samuel Rutherford, va a decir lo siguiente, escucha esto. Aunque el gobierno es instituido por Dios, la legitimidad específica de un gobernante depende también del consentimiento del pueblo. Esto no significa que el poder civil dependa exclusivamente de la voluntad humana, sino que Dios ha dispuesto que los gobernantes sean establecidos mediante el consentimiento colectivo para que sirvan conforme a su ley y promuevan el bienestar común. Hermano, lo que acabo de citarles es un teólogo reformado muy respetado dentro de lo que son el contexto reformado entre bautistas, presbiterianos. Samuel Rutherford es alguien muy, muy respetado y él reconoce lo mismo. Sí, hermano, Dios es el que instituye, pone, quita reyes. En un momento voy a hablar más de eso. Pero la legitimidad de un gobernante depende del consentimiento del pueblo. ¿Sí? Dios no le ha dado el derecho a una persona de autoproclamarse, de imponerse sobre los demás de manera arbitraria. Eso, hermano, es algo que no tenía que suceder en el Antiguo Testamento y es algo que no sucede tampoco en el Nuevo Testamento, incluso dentro de la iglesia. Ahora, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy día quiero darles una perspectiva equilibrada sobre la democracia, en la cual no nos vayamos, como he hablado al principio, a idolatrar la democracia, como muchos hacen el día de hoy, ¿sí? Pero tampoco, hermano, como muchos cristianos hacen el día de hoy, y es de que desprecian la democracia. Y hermano, si tú has entendido lo que hasta este punto te he explicado, es muy importante que entiendas de que tú y yo tenemos responsabilidades civiles. Algo que muchos cristianos no quieren reconocer utilizando la soberanía de Dios para esto. Hermano, ¿cuántas veces cuando llegan las elecciones escuchas a los cristianos decir esto? Dios pone, Dios quita. ¿Sí? Entonces, Dios pondrá, Dios quitará al gobernante que tengamos. Y eso, hermano, es verdad. Pero la forma en la que están aplicando esa verdad es incorrecta. Porque ellos aplican esa verdad, ellos están diciendo esa verdad y aplicándola de tal manera que entonces, como Dios pone y Dios quita, yo no tengo nada que decir al respecto. Yo no tengo por qué involucrarme en eso. Mi voto más o menos, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Qué importa? Porque Dios pone y Dios quita. Pero como les he mostrado el día de hoy, hermanos, Dios claramente a su pueblo le da la responsabilidad de escoger a sus líderes. Entonces eso significa que yo tengo una responsabilidad civil. Y sin negar de que Dios pone y Dios quita, hermanos, yo te voy a preguntar esto. ¿Cómo Dios pone y cómo Dios quita a los gobernantes? Sí, yo sé, hermano, de que a veces Dios los puede poner y quitar de maneras milagrosas, de maneras sobrenaturales,
puede quitar a un gobernante de un momento a otro simplemente quitándole la vida, ¿sí? Sí, Dios podría hacer caer un rayo, hermano, en cualquier lugar y matar a un gobernante si no quiere que esté. Dios puede hacer eso. Pero hermano, de manera natural, ¿cómo es que Dios actúa? Hermano, Dios quita y pone personas en el gobierno a través del pueblo. Esa es la verdad. Dios quita y pone personas a través del pueblo, utilizando a otras personas para que los quiten o los pongan. Y hermano, esto es muy importante porque, como les he mencionado, si bien hay personas en el ámbito secular sobre todo que van a idolatrar la democracia, dentro del contexto cristiano, muchos cristianos utilizan la soberanía de Dios para despreciar la democracia como algo inútil, como algo que no sirve, como un instrumento que no tiene relevancia, ¿sí? Que no tiene relevancia, pero eso no es así, hermano. Dios, hermano, tú vas a ver esto en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones. Dios, hermano, va a culpar al pueblo y les va a decir, ustedes escogieron al incorrecto. En un momento vamos a ver eso con Saúl. Y Dios le va a dar la responsabilidad al pueblo. Ustedes están escogiendo a esta persona, entonces ahora sufran las consecuencias de lo que escogieron. Hermano, Dios no le va a decir al pueblo, bueno, ustedes no tenían nada que ver con esto, al final yo soy el que pone, yo soy el que quita, así que bueno, ni modo. No, Dios va a ser responsable al pueblo de sus decisiones. Y hermanos, dentro de un contexto en el cual, a través del desarrollo político al que hemos llegado en nuestra época, nosotros supuestamente vivimos en una democracia. Y hermanos, eso significa de que debemos hacernos responsables de las decisiones que tomemos. Responsables de las decisiones que tomemos. Y el gobernante que tengamos literalmente va a ser consecuencia de las malas o buenas decisiones que tomemos como sociedad, ¿sí? Ahora, dicho eso, hermanos, el día de hoy también quiero tocar los peligros de la democracia. Ahora voy a hacer énfasis en esto. La democracia pura. Porque como les he mencionado, hermanos, hay distintas democracias. No toda democracia es igual. Si tú estudias un poco más el tema, vas a encontrar que hay muchas clases de democracia. Incluso el día de hoy lo que voy a intentar es proponerles una democracia que creo que es la que está más cercana a la escritura. Pero hermanos, sí hay un peligro por si acaso cuando se cree en la democracia pura. ¿Qué es la democracia pura? Hermano, la democracia pura simplemente es el gobierno de lo que la mayoría diga. ¿Sí? Y eso, hermano, es una falacia. Eso es una falacia, es la falacia ad populum. Escucha, porque la mayoría estén de acuerdo en algo, ¿eso significa de que están en lo correcto? El que la mayoría estén de acuerdo en algo, eso significa, hermano, de que, por ende, lo que se dice es la verdad, es lo justo. La Biblia, hermano, también nos va a mostrar de que hay que tener cuidado cuando creemos o cuando pensamos en una democracia pura. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente cree de que porque la mayoría diga algo, eso significa que eso es lo correcto per se, pero la verdad es de que muchas veces, hermano, o como en un momento voy a leer una cita de otro autor, a veces las minorías son las que en realidad tienen la verdad o están buscando lo justo o están buscando lo correcto. Y hermano, esta falacia de la democracia pura, por si acaso, es muy utilizada por políticos que se aprovechan de la ignorancia de los ciudadanos o del pueblo en general. Tú escuchas políticos el día de hoy, como Evo Morales, por ejemplo, que va a decir, el pueblo me llama, ¿sí? Entonces, ¿por qué quieres ser presidente de nuevo? No importa que la Constitución dice que no importa que tienes procesos penales, no importa que estás acusado de terribles crímenes. ¿Por qué? Es que el pueblo me pide, ¿sí? El pueblo me llama. Y la gente ingenua piensa, claro, si el pueblo está pidiendo, entonces hay que darle al pueblo lo que el pueblo pide. Y eso, hermano, es porque se cree en una democracia simplemente pura. Y la democracia, hermano, correcta es más compleja de lo que parece. No es simplemente, hermano, decir lo que la mayoría diga, ya está, ¿sí? No es simplemente la democracia correcta, como vamos a ver el día de hoy, no es simplemente decir lo que la mayoría exija, eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar.
Hermano, 99% de las personas podrían estar de acuerdo en algo. Podrían ponerse de acuerdo en algo, pero el 1% podría tener la razón, ¿o no? Dentro de la iglesia hemos hablado a veces de este tema. Como les digo, en nuestra iglesia tenemos una visión congregacionalista del liderazgo. Y hermanos, para elegir a alguien como pastor, toda la iglesia debe estar de acuerdo, ¿sí? Toda la iglesia debe estar de acuerdo. ¿Por qué queremos eso? Porque, hermano, por más de que el 90% digan tal persona puede ser pastor, ¿qué tal si el 10% le pescó a ese hombre que es un adúltero? Porque el 90% esté de acuerdo, ¿esa persona debe ser pastor? No, ¿verdad? Porque ese 10%, por más de que sea minoría, tienen un motivo de peso para decir no. Y ahora, cuando no se evalúan ese tipo de cosas, hermano, y se cree que simplemente lo que la mayoría diga es siempre lo correcto, como les digo, se cae en lo que se conoce como una democracia pura, lo cual yo no voy a defender. La democracia pura, hermano, es algo que yo no creo que la Biblia defienda, sino más bien, como les voy a mostrar el día de hoy, la Biblia nos muestra y nos presenta este peligro de manera explícita. Entonces la democracia, hermano, cuando se la presenta como una democracia pura simplemente por el gobierno de la mayoría, la Biblia sí nos dice que eso es muy peligroso. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos muchos ejemplos de esto, simplemente déjame darte algunos, ¿sí? ¿Te acuerdas, hermano, cuando el pueblo de Israel, junto con Aarón, edificaron o formaron un becerro de oro? Moisés resulta que se había ido al monte a recibir la ley. Aarón se había quedado a cargo del pueblo. ¿Y quiénes fueron los que le pidieron a Aarón, hagamos un becerro de oro? No, fue el pueblo. Escucha lo que dice Éxodo 32, versículo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No es Aarón, hermano, al que se le ocurrió y vamos a crear un becerro de oro. No, fue al pueblo en general. Había salido de Egipto, tenían todavía el concepto de que hay que darle a Dios una forma, así como estaban acostumbrados en Egipto. Y lamentablemente Aarón se dejó llevar, ¿por qué? Por la mayoría, por lo que todos, incluso si quieres, decían. Y eso, hermano, fue un error, ¿o no fue un error? Un error muy grande, por más de que todos estaban de acuerdo en formar ese ídolo. En Números 14 tenemos igual una situación bien interesante. Y vayan conmigo a este pasaje porque es bien interesante analizarla en este tema de que estamos hablando de la democracia. Porque si fuera por la democracia, hermano, aunque ha pasado lamentablemente esto, si fuera que la democracia per se, hermano, siempre tiene la razón, entonces literalmente, hermano, Josué hubiera sido apedreado, ¿sí? Josué y Caleb hubieran sido apedreados a pesar de que ellos eran hombres fieles al Señor y que estaban buscando lo mejor para este pueblo. Escucha lo que sucede en Números 14, versículo 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos, escucha esto, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto? El pueblo de Israel estaba ya a puertas de la tierra prometida, ¿sí? Y resulta que mandan unos espías y los espías vuelven con noticias de que esa tierra está llena de gigantes. Y entonces los judíos tienen miedo, tienen terror porque dicen nos van a ganar, nos vamos a morir, era mejor que volvamos a Egipto, ¿sí? Y escucha, hermano, aquí las multitudes, y por algo el texto está utilizando estas palabras, toda la multitud, todos estos hombres se pusieron de acuerdo y dijeron, esto fue un error, ¿sí? Este fue un error. Ahora escucha lo que continúa pasando. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Escucha lo que quieren hacer estos hombres. Quieren derrocar más o menos a Moisés, escogemos un nuevo líder y volvámonos a Egipto.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Escucha, hermano, aquí tenemos todo el pueblo queriendo derrocar a Moisés, queriendo volverse a Egipto, y tenemos dos hombres, Josué y Caleb, diciéndole al pueblo: no, confiemos en Jehová. Si Él ha dicho que nos va a dar esta tierra, nos la va a dar. No tengan miedo. Y ahora escucha lo que va a querer toda esta gente. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hermano, este es el peligro, por si acaso, de la democracia pura. Si en el pueblo de Israel hubieran practicado la democracia pura, hermano, nunca hubieran entrado a la tierra prometida, y literalmente Josué y Caleb hubieran sido asesinados. Literalmente. Entonces, como les menciono, la Biblia sí nos muestra claramente un patrón en el cual sí el pueblo debe tener voz y voto, pero al mismo tiempo, hermanos, la Biblia nos presenta este peligro con el cual debemos tener mucho cuidado, y es de que la democracia no puede simplemente significar el gobierno de la mayoría. No puede simplemente significar esto. Ahora, si este ejemplo no es suficiente, el Antiguo Testamento nos da más ejemplos. Y como ya les he mencionado, uno de esos ejemplos es el tema de Saúl. De Saúl. ¿Por qué? Vayan conmigo, hermanos, 1 Samuel capítulo 8. Hay varios versículos que quiero leer con ustedes. Porque, hermanos, ya hemos hablado de esto en sesiones pasadas. Dios, hermano, estaba de acuerdo con que el pueblo de Israel tenga un rey. ¿Sí? Estaba de acuerdo. Él mismo le dijo a Abraham: de ti van a salir reyes. Él mismo, a través de Judá, profetizó, a través de Jacob, profetizó a Judá de que iba a venir un rey, de que de su descendencia iban a salir reyes. Hermano, eso está claro. Y el problema, hermano, en 1 Samuel capítulo 8 no es específicamente que el pueblo judío quiera un rey, porque el libro de Jueces, ¿te acuerdas? Hemos visto también eso. Nos muestra la terrible corrupción en la que el hombre está, o el pueblo judío estaba, y uno de los motivos es porque no tenían rey. Entonces este pueblo necesitaba un rey. Dios le había dicho que tenga un rey. Dios mismo le había dado ya parámetros para qué rey es el que ellos debían escoger. En Deuteronomio capítulo 17 hemos visto eso la semana pasada. Pero en el capítulo 8, hermano, nos encontramos con un error. Y no es específicamente el error de que este pueblo quiera rey, sino que están escogiendo al rey equivocado. Y esto, te cuento, lo están haciendo de manera mayoritaria. Es lo que todo el pueblo quiere. Y el texto, hermano, nos va a decir eso. Si tú lees 1 Samuel capítulo 8, vas a encontrar eso, de que todo el pueblo se reunió y exigió un rey. Pero el problema es de que estaban pidiendo un rey como las demás naciones. En lugar de buscar el rey que Dios quería que ellos tengan, estaban buscando un rey conforme a las demás naciones. En vez de ser un pueblo que haya prestado atención a la palabra de Dios, y que recuerde de que Dios le dijo: vas a tener un rey, pero ese rey debe ser de la tribu de Judá. No, este pueblo está dispuesto a escoger al más popular, al más grande, al más guapo, ¿sí? Sin pensar de que un momento, al que estamos escogiendo, Saúl es de la tribu de Benjamín. Y Dios dijo que nos va a dar un rey, pero de la tribu de Judá. Entonces ya tenemos un problema acá. No estamos siguiendo y no estamos buscando el rey que Dios quiere para nosotros. Entonces, como te hago notar, hermano, aquí el problema es este. Tenemos un pueblo reunido en cierta manera, de manera mayoritaria, en realidad, pero buscando un rey equivocado. Ese es el problema. Y aquí, hermano, en este pasaje, Samuel nos va a decir cosas que son bastante fuertes. Escoger un rey, hermano, equivocado era abandonar a Dios. 1 Samuel 8, versículo 7, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Hermano, y te ruego que tomes en cuenta esas palabras, porque, hermano, las personas que a sabiendas escogen un rey equivocado, están desechando a Dios.
Están desechando el gobierno de Dios, están desechando lo que Dios quiere para una nación. A mí me preocupa mucho esto en nuestra época, cuando, hermanos, se intenta manipular a las masas con el concepto del voto útil, ¿sí? Entonces el voto útil es simplemente el voto que quiere sacar al MAS, sacar al movimiento al socialismo. Pero ¿qué importa si con ese voto útil estamos escogiendo a un corrupto, a un inmoral, a un abortista, a un progresista? No importa, ¿sí? Y hermano, creo que cuando leemos lo de 1 Samuel hay que tener mucho cuidado, porque como cristianos estamos escogiendo a alguien que va en contra de la palabra de Dios, y Dios, hermano, a este pueblo le va a decir: ustedes me están desechando a mí. Al escoger un rey equivocado, al escoger el rey que yo no quiero, ustedes están desechándome a mí mismo. Están desechando mi gobierno, están desechando mi guía. Y si esto no es suficiente, escucha lo que Samuel le va a decir a este pueblo, 1 Samuel 8, versículo 10 al 17. Samuel le va a decir, hermano, a este pueblo, y aquí tenemos advertencias fuertes, hermano, de que sí, como ya hemos visto, el pueblo iba a ejercer, hermano, el derecho, la responsabilidad de votar y escoger sus reyes, pero escoger un rey equivocado, escucha las consecuencias que iba a traer. 1 Samuel capítulo 8, versículo 10 al 17. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefe de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En otras palabras, los va a esclavizar, ¿sí? Los va a esclavizar. Les va a quitar lo suyo, se va a aprovechar de ustedes. Ahora, hermano, este pasaje es bien interesante cuando comparas lo que sucede cuando una población escoge un mal presidente. Porque te cuento que sigue pasando lo mismo, ¿sí? Sigue pasando lo mismo cuando una nación escoge un mal gobernante. Literalmente, los gobernantes lo que buscan es esclavizar, aprovecharse de nosotros, quitarnos lo nuestro, ellos enriquecerse, ellos aprovecharse de nuestros propios recursos, utilizarnos a su antojo. Y Samuel, hermano, le dice al pueblo: cuidado, esto es lo que les espera, por el mal rey que ustedes están escogiendo. Hermano, por eso les digo, si bien en la Biblia podemos encontrar pasajes y principios que nos llevan a de que el pueblo debe ejercer el voto, debe elegir a sus autoridades, no es tan sencillo como decir simplemente vivamos en una democracia pura. No es tan sencillo. La historia nos muestra claramente de que lamentablemente cuando simplemente se cree que la democracia es el gobierno de las mayorías, eso guía a terribles, terribles cosas. En el Nuevo Testamento, hermano, te recuerdo de que fue una democracia pura la que decidió que Cristo sea crucificado. ¿O no? ¿O no se le preguntó al pueblo? ¿A quién liberamos? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Y qué dijo el pueblo? Si el pueblo, hermano, fuera sinónimo de estar en lo correcto, hubieran pedido a Cristo, tal vez. Pero no. Pidieron a Barrabás. Y esto, hermano, es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchos terribles dictadores llegaron al poder a través de la democracia, ¿sí? Pero no una democracia bien utilizada, sino lo que normalmente hacen estos hombres es utilizar, como les menciono, la democracia pura. Entonces, si la mayoría quiere, hay que hacerle caso a la mayoría. Así, hermano, llegó Hitler al poder. Así, hermano, llegaron los Chávez al poder en Venezuela. Así, hermano, llegó Evo Morales al poder con la democracia. Y tú ves cómo se jactan el día de hoy de que en toda la historia de nuestro país nadie ha recibido tantos votos
como su partido. Y se jactan como si fuera lo justo, lo correcto. Pero hermano, la Biblia más bien nos advierte de que, hermanos, la democracia pura, muchas veces, hermano, es un error y hunde a las naciones en terribles conflictos. Es muy fácil, hermano, que una democracia pura se convierta en una dictadura. Es fácil eso, ¿sí? Y en realidad, hermano, la democracia pura es una dictadura. Es la dictadura de las mayorías. Esa es la verdad, hermano. Una democracia así pura como les estoy presentando ahora es la dictadura de las mayorías. Simplemente. Es por eso que una vez más Kuyper, escucha lo que va a decir. La autoridad sobre los hombres no puede surgir de los hombres, tampoco puede surgir de una mayoría frente a una minoría. Pues la historia muestra casi en cada página que muy a menudo la minoría tenía la razón. Hermano, eso, como vemos, como les he mostrado ejemplos en el Antiguo Testamento, es la realidad. Muchas veces la minoría tiene la razón. Entonces la democracia no puede ser utilizada de esa forma simplemente, ¿sí? Ahora, como les dije, hay un peligro con la democracia pura, por lo cual no vamos a sostener eso. Y en segundo lugar, hermano, también hay un peligro respecto al tema de la democracia, cuando creemos que la democracia significa de que la opinión de cada persona tiene el mismo valor. Y muchos utilizan la democracia de esa forma, ¿sí? Como que la opinión de cada persona tiene el mismo valor. Ahora, esto debería ser obvio, hermanos, de que la democracia no puede ser usada de esa manera por lo que acabamos de ver, de que la mayoría muchas veces está equivocada, ¿sí? Entonces no podemos creer per se de que porque creemos en una democracia, entonces significa que la opinión de todos tiene el mismo valor. Es por eso que C.S. Lewis, él dice esto, escucha lo que dice, les voy a dar la cita completa, hace un momento solamente les cité una parte. Escucha lo que dice él. Soy demócrata porque creo en la caída del hombre. Como hemos hablado hace un momento, la democracia es necesaria por la caída del hombre para que el poder no esté centralizado en una sola persona o en unas cuantas personas. Entonces lo que hace la democracia es dividir ese poder. Pero escucha esto, dice, soy demócrata porque creo en la caída del hombre, pero creo que la mayoría de las personas son demócratas por la razón opuesta. Gran parte del entusiasmo democrático proviene de ideas de personas como Rousseau, quienes creían en la democracia porque pensaban que la humanidad era tan sabia y buena que todos merecían una parte en el gobierno. Entonces, estas son dos perspectivas, hermano, bien distintas de la democracia. Una ve la democracia como algo útil y necesario por la caída del hombre, ¿sí? Entonces necesitamos dividir el poder lo más que podamos para evitar que el poder se centralice en una sola persona que está caída y con mayor poder obviamente pueda hacer más daño. La otra tiene un entusiasmo democrático, como dice Lewis, pero es porque cree de que cada persona es sabia y todos merecen una parte en el gobierno, ¿sí? Por su capacidad, en cierta manera, ¿sí? Pero no, esto no debe ser así. C.S. Lewis continúa diciendo, la verdadera razón para la democracia es justamente la contraria. La humanidad está tan caída que ningún hombre puede ser digno de confianza si se le concede poder absoluto sobre sus semejantes. Entonces, hermano, la democracia no puede ser utilizada para creer de que la opinión de cada uno tiene el mismo valor. Y aquí, hermano, sí me voy a meter en problemas y algunos incluso me van a atacar y van a decir de que no creo en la democracia o que soy alguien contrario a esto. Pero, hermano, el ejercicio de la democracia debería estar subordinada a parámetros meritocráticos mínimos. Ahora, ¿a qué me refiero con lo que les acabo de decir? Simplemente déjenme darles algunas preguntas para que me entiendan. ¿Es correcto que una persona vote por un socialista cuando ni siquiera sabe qué es socialismo? Te pregunto esto, hermano. ¿Eso es justo? ¿Eso nos va a llevar a un buen fin? Ahora, lo puedes poner del otro lado también, hermano.
¿Es correcto que una persona vote por el capitalismo, el libre mercado, cuando ni siquiera sabe qué es eso? ¿Ni siquiera conoce qué es eso? Y hermano, esto es bien importante porque por este tipo de entendimiento de que la democracia simplemente significa que todos tienen el derecho a opinar y hay que tomar en cuenta su opinión, nos metemos en terribles problemas. El día de hoy no solamente tenemos personas que votan por socialistas sin saber qué es socialismo, sino incluso tenemos autoridades que se dicen socialistas y ni saben qué es socialismo. Y hemos pasado eso en nuestro país, ¿o no? Entonces aquí, hermano, tenemos un conflicto. Cuando creemos de que la democracia simplemente significa que tenemos que tomar en cuenta la opinión de todos. Porque, hermano, una vez más, la democracia debería estar subordinada a parámetros meritocráticos mínimos, por lo menos. Entonces deberíamos tener un parámetro de quiénes pueden votar. ¿Quiénes pueden votar? ¿Es correcto que una persona vote a alguien porque se le dijo que si no gana tal persona, el sol ya no va a salir y la luna se va a esconder? ¿Te acuerdas, hermano? Hemos pasado eso en nuestro país. García Linera salió al área rural y los amenazó a los campesinos con eso. Si no votan por Evo Morales, el sol se va a esconder, la luna va a desaparecer, va a ser una catástrofe. Y hermano, ellos utilizan la democracia de una manera equivocada porque lo que hacen es manipular la ingenuidad, la ignorancia, y lo siento, pero esa es la verdad. Porque si alguien vota, hermano, por Evo Morales porque piensa que el sol ya no va a salir la mañana siguiente si no gana, hermano, es una persona que, escucha, no debería votar. Porque no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Está votando por ideas equivocadas, está votando basado por la ignorancia. Es por eso, hermanos, que el día de hoy hay personas conservadoras, liberales también, que han propuesto que para votar se tenga que dar un examen. Y yo, hermanos, sinceramente sí estoy de acuerdo con eso. Y lo siento si a alguien no le gusta esto, hermanos, pero yo hasta he tenido discusiones a veces con mis hermanas, incluso yo mismo me he tenido que arrepentir, porque resulta que acabo de salir del colegio, no sé nada de la vida, no sé nada de economía, no sé nada de política, y tengo que ir a votar porque si no, no puedo ir al banco, ¿verdad? Y entonces voy el día de las elecciones y veo al que más me cae, ¿sí? Y le voto. Hermano, ¿esa es una democracia útil? Como les digo, yo a mis hermanas algún rato tuve que hablar con ellas y les digo, ¿por quién vas a votar? ¿Sí? Por tal persona. ¿Por qué? Porque me cae bien. Hermano, no deberías votar. No deberías votar. ¿Por qué tendrías que decidir quién va a liderar, hermano, un país en temas económicos, políticos, legislativos, cuando tú no tienes ni idea de esas cosas? Hermano, y este es un conflicto que hay en nuestra época, ¿sí? Porque se utiliza la democracia para querer pretender de que todos estamos ejerciendo un derecho igual. Pero hermano, la realidad es de que no todos tienen la capacidad de ejercer esta responsabilidad, porque es una responsabilidad. Y ya vamos a hablar más de esto, hermanos, pero el lenguaje que utilizamos es muy importante porque muchos ven la democracia como un derecho, simplemente, pero no como una responsabilidad. Sí, hermano, está bien, como hemos visto, yo creo que el pueblo tiene el derecho de elegir a sus líderes, pero al mismo tiempo tenía la responsabilidad, como vamos a ver en un momento, de elegir líderes correctos. Líderes sabios, no cualquier persona. Entonces, hermanos, aquí tenemos un conflicto y esto sí va en contra de lo que yo voy a proponer como una democracia correcta, de que simplemente la democracia signifique de que toda la opinión de todos vale igual. No vale igual, ¿sí? No vale igual. Si no sabes por quién estás votando, por qué estás votado por esa persona, si no entiendes de economía, si no entiendes de política, si no tienes un entendimiento mínimo de esas cosas, no deberías votar. Y yo no sé, hermano, por qué, como he mencionado, el día de hoy se les obliga, porque es una obligación. En otros países no es obligatorio. Pero aquí es una obligación que niños que han salido del colegio voten, cuando no saben nada de la vida, hermano. Yo ahora, y te soy sincero, siendo padre,
esposo con 3 hijos, que ahora sí sé lo que es sufrir la inflación, problemas políticos y todas esas cosas, hermano. Tengo mucho más conocimiento, ¿sí? Y siento el peso de la responsabilidad de elegir un buen gobernante o no. Pero hermano, un niño que acaba de salir del colegio, que vive de los recreos de sus papás, no tiene eso. No tiene eso. Y yo digo, ¿por qué tiene que votar? ¿Por qué tiene por qué el destino de una nación debe depender de personas que todavía no están capaces para esto? Ahora, esto, hermano, obviamente, como dije, es meterse en problemas. ¿Y por qué? Porque para tener una democracia correcta, hermano, se requiere una sociedad que conozca, que sepa, que sea conocedora, que estudie. Y no por nada, hermano, los que defienden la democracia pura, como lo he mencionado, buscan al mismo tiempo mantener a las personas en la ignorancia. Porque una democracia pura, hermano, es fácil de manejar cuando tienes un pueblo ignorante. Y ya les he dado ejemplos de esto. Entonces el día de mañana se va a ir el sol, la luna se va a escapar. Voten por mí. Y como todos tienen derecho a votar y puedo manipular a las personas de esa manera y me sirve este juego, entonces me conviene una democracia pura. Pero eso, hermano, no debería ser así, ¿sí? Ahora, también, hermano, hay un problema con la democracia, esto más que todo en nuestra época. Cuando creemos de que tenemos el derecho de votar, de elegir a nuestras autoridades, pero escucha, las opciones se nos imponen. Y eso es un tema que sí, el día de hoy tampoco se está debatiendo. No veo que haya mucho debate sobre eso, hermano, el día de hoy. Porque la gente dice, luchamos por la democracia, sí, y vamos a ir a las urnas y vamos a votar. Pero, hermano, se nos impone por quiénes votar. Se nos impone, alguien fuera de nosotros nos impone quiénes son los candidatos, quiénes podrían ser presidentes. Eso, hermano, tampoco es una democracia justa. Y hay algunos autores que han reconocido esto. No me acuerdo quién dijo esto, pero escucha lo que dijo. La diferencia entre una autocracia, donde solamente hay un líder, un partido, ¿verdad? Un país así, con la democracia en Estados Unidos, es de que ellos solo tienen una opción, pero nosotros tenemos 2 opciones. Hermano, cuando pienses eso, no hemos mejorado tanto, ¿sí? Hemos pasado de tener una opción impuesta a tener 2 opciones impuestas. Eso pasa en Estados Unidos con el bipartidismo. Entonces tenemos 2 opciones, pero ya están impuestas. Ahora, hay más cosas que hablar de Estados Unidos. Si ellos tienen primarias en cada partido, hay temas que creo que por eso su democracia funciona mejor que la nuestra. Pero la realidad, hermano, es de que sí es una situación extraña y que se debería tomar en cuenta de que cómo es posible de que supuestamente vivimos una democracia en la que el pueblo gobierna, en la que el pueblo tiene el poder, pero al pueblo se le impone las opciones. Al pueblo se le limita las opciones una oligarquía, a la que todos supuestamente los demócratas están en contra y los socialistas, pero es una oligarquía la que nos impone cuáles son las opciones que tenemos. En nuestro país, hermano, es triste, pero hay personas, por ejemplo, que yo no sé, ahora no quiero defender a nadie, sí, no estoy de acuerdo con muchas cosas, con Jaime Dunn por si acaso, pero hermano, hay personas que no se les permite postularse simplemente por temas burocráticos. ¿Y por qué se me quita a mí esa opción si tal vez yo quería votar por alguien así? ¿Sí? ¿Por qué? Hay otras personas que no pueden simplemente postularse. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto los partidos políticos se han vuelto un negocio y venden, negocian puestos en el gobierno. Y hay gente que quisiera postularse, yo conozco gente así, pero no puede porque no tiene un partido y tener un partido es complejo, ¿sí? Hay otras personas, como ha sucedido voy a decir esto con cuidado, sí, porque no quiero que me denuncien por difamación o algo así. Pero, hermano, hay personas que por algún motivo tienen tanto dinero que pueden regalar a las personas tarjetas de 10 bolivianos en el alto. Y te regalo esta tarjeta de 10 bolivianos para tu celular,
pon tu nombre y firma, ¿sí? Y resulta que ese nombre y esa firma había sido para formar un partido político, ¿sí? Y luego resulta que algunos de nosotros hemos recibido eso, yo no, pero estoy inscrito a un partido y ni sabía, ¿sí? ¿O no? Esto está pasando en nuestra época. Entonces hay gente, hermano, que puede manipular esto para imponerse como una opción electoral sobre nosotros. Y hermano, eso es realmente tener una democracia justa, ¿sí? E incluso aquí, hermano, yo sí quiero hacer una corrección, si se pudiera, a los liberales. Porque los liberales están cometiendo un error tremendo al querer incluso, y no son coherentes con su doctrina liberal, porque restringen nuestras opciones de decidir sobre algunas cosas justas. Por ejemplo, en nuestro contexto, hermano, muchos están bien susceptibles con la reelección, ¿verdad? Es más, todo el país está susceptible con eso. Porque la reelección, ahorita hablar de que alguien se reelija es pecado, ¿sí o no? Para muchos, para otros no, para otros obviamente quieren la reelección. Pero, hermanos, hay para mucha gente hablar de reelección es pecado porque ¿qué pasa? Y quiere ser un dictador, un tirano. Y los liberales, por ejemplo, supuestos liberales o los de derecha están proponiendo esto, que no haya reelección, imposible reelección. Como dije, hermano, eso está en contra de la doctrina liberal, porque me están quitando la libertad de volver a escoger a alguien que me agrada. ¿No debería yo tener esa libertad en una democracia justa? Y esto, hermano, son cosas que, como he mencionado, no se están pensando. Cuando uno va a votar, hermano, primero, ¿por qué se nos imponen ciertos candidatos? ¿Cómo es esa elección de los candidatos? Segundo, yo debería tener la opción, hermano, de votar y tener una opción, no solamente votar nulo, ¿sí? Sino poder votar por ninguno, tener esa opción y decir ninguno me agrada, ninguno. Y si resulta que gana el ninguno, entonces tiene que volver a haber elecciones con nuevos candidatos. Eso, hermano, me da más libertad para poder escoger de manera más correcta, en lugar de escoger al menos peor, como muchas veces pasa. Pero también se debería considerar esto. ¿Qué tal si yo quiero que el que está siga? ¿Qué tal si yo quiero que el que está siga? Hermano, eso no es pecado, por si acaso. En el Antiguo Testamento los reyes eran hasta la muerte reyes. Pero pensar, hermano, de que no, la reelección es pecado. Ahora no estoy defendiendo a Evo Morales ni los que se quieren reelegir de manera ilegal. No estoy defendiendo eso, hermano. Pero literalmente en una democracia, hermano, ¿por qué se nos limitan las opciones? ¿Por qué no se nos da la mayor cantidad de opciones para que realmente podamos decidir de manera justa y más libre? Eso creo que es una equivocación y algo, hermanos, que no se está tomando muy en cuenta. Ahora, en el tema de la democracia hay algo que ha sucedido en Estados Unidos que creo que es muy importante considerar. ¿Cuántos, hermanos, y quisiera que levanten la mano, saben qué es el colegio electoral en Estados Unidos? ¿Cuántos saben qué es eso? ¿Una persona? ¿Alguien sabe? No, Carlos, nada. Hermanos, esto es interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, muchos van a decir que la democracia. Te cuento que en la Constitución de Estados Unidos no se utiliza nunca la palabra democracia. Nunca se utiliza la palabra democracia. Estados Unidos no es una democracia pura. Es más, los padres fundadores de Estados Unidos no creían en una democracia pura y sabían que ese iba a ser un error, por lo que ya hemos hablado el día de hoy, la dictadura de las mayorías. Y en Estados Unidos, hermano, escucha, una persona, y te va a sonar esto raro, pero déjame que te lo explique. Una persona podría llegar a ser presidente sin haber tenido la mayoría de votos populares. Podría llegar a ser presidente. ¿Y esto por qué es? Por el colegio electoral. En Estados Unidos, lo que se escoge cuando se va a votar en noviembre no es específicamente al presidente o al vicepresidente. Lo que se escoge son a electores. Ese es el colegio electoral.
Cada estado, sus 50 estados más Washington, D.C., que tiene sus propios electores, cada estado, hermano, tiene una cantidad de electores. En otras palabras, un estado escoge personas que escojan al presidente. Eso, hermano, es una democracia que creo que sí es interesante tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque cada estado, hermano, tiene una cantidad de electores. ¿Cómo se define la cantidad de electores? Por la cantidad de senadores que tiene cada estado tiene 2 senadores, sí o sí, y por la cantidad de diputados o representantes que tiene cada estado, ¿sí? Y para que alguien llegue a ser presidente, de los 538 electores que hay en Estados Unidos, tiene que tener una mayoría absoluta, por lo menos 270 electores que digan él va a ser el presidente. Ahora, hermano, esto es más complejo, yo sé que es más complejo, pero lo que sí quiero hacerles notar es que para que una democracia funcione, hermano, no puede ser una democracia tan simplista como simplemente la mayoría, lo que diga la mayoría. No. En Estados Unidos, como les he mencionado, no creo que esto sea perfecto, por si acaso en un momento les voy a presentar cuál creo que es la posición democrática más correcta, pero lo que hacen ellos, cada estado tiene una cantidad de electores y debe elegir esos electores para que esos electores elijan al presidente, ¿sí? ¿En qué ayuda eso? Hermano, esto ayuda a de que los candidatos a la presidencia se preocupen por cada estado, porque yo necesito 270 electores, ¿sí? Y ganarme un estado que tiene 4, 5 electores me sirve para poder llegar a la presidencia. Y hermano, como hemos hablado la semana pasada, esto lo que hace es de que realmente toda la nación tenga parte, ¿sí? En el gobierno que vayamos a tener. En lugar de que lo que pasa en nuestro país, eso pasa, hermano, las elecciones se definen en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Los demás departamentos son más o menos opcionales. ¿Por qué? Porque es por la cantidad de población, simplemente, votante, ¿sí? En cambio, allá no, hermano, allá sirve, por más de que haya, y si tú lees un poco de la historia de las elecciones en Estados Unidos, vas a encontrar de que estados muy pequeños, insignificantes para muchos en Estados Unidos, hermano, en muchas elecciones fueron los que terminaron decidiendo quién iba a llegar a ser presidente. Entonces resulta que el que postula a la presidencia, hermano, debe preocuparse por todos los estados, debe buscar ganarse a todos los estados y la mayoría poblacional no va a ejercer una tiranía sobre la minoría. Porque a veces ha sucedido, hermanos, y esto ha pasado, de que el presidente no ha tenido la mayoría del voto popular, pero sí ha ganado suficientes electores y aún así ha llegado a ser presidente. Y así, hermanos, se evita lo que hemos hablado al día de hoy, la tiranía de las mayorías. Y ahora esto, hermano, Bolivia no tiene mucha experiencia en la democracia, por si acaso. Hemos vivido mucho de nuestra historia de dictadura en dictadura. Pero hermano, la democracia en nuestro país lo que debería hacer es empezar a madurar. Y de que no es simplemente que vote todo, que todos los que cumplan 18 años voten y el que gane 51%, listo, ya está, ¿sí? No debería ser así. Ahora, no creo que el sistema de Estados Unidos tampoco sea perfecto, por si acaso, pero sí es mejor que una democracia pura, eso sí lo creo, ¿sí? Y no es el único país que ha tenido este tipo de forma de elegir a sus líderes. Hay otros países que en su historia también la han tenido, como Alemania, por ejemplo. Pero ahora, ¿cuál sería la forma de democracia correcta según lo que hemos estudiado hasta el día de hoy? Hermano, tal vez los voy a marear con lo que voy a decir en este momento, pero voy a intentar desglosarlo para que entiendan, ¿sí? Una democracia, lo más cercana a lo que la Escritura dice, debería ser una democracia teocrática, constitucional, meritocrática, representativa. Y como les digo, hermanos, es más complejo, ¿sí? Lo fácil es decir simplemente lo que la mayoría diga. Es lo más fácil, es lo más ingenuo y por eso estamos en los problemas que estamos en este país.
Entonces, lo que considero, y ahora se los voy a desglosar un poco, es de que para que una democracia funcione, debería ser una democracia teocrática, constitucional, meritocrática, representativa. ¿A qué me refiero con eso? Uno, democracia. Obviamente, hermano, la gente va a ejercer el voto, la gente va a tener esa responsabilidad de escoger, está bien, ¿sí? Pero, como hemos hablado, hermano, todo es una teocracia, hemos hablado de eso desde una de las primeras sesiones. Y lo que el pueblo debería buscar, hermano, es alguien lo más cercano a lo que Dios quiere para el gobierno, según ver los parámetros que Dios tiene para los reyes, para los gobernantes. Hemos estudiado ya Deuteronomio 17. Vamos a estudiar la siguiente semana Romanos 13. Entonces, ver qué es lo que Dios demanda del gobierno, qué es lo que Dios quiere del gobernante, y tomar en cuenta eso para a quién se va a escoger, ¿sí? Eso tiene que ver con buscar a alguien que le agrade a Dios y no escoger, como hemos visto en 1 Samuel 8, a alguien que le desagradaba a Dios y por lo tanto el pueblo estaba desechando a Dios. Pero no solamente eso, sino también una democracia teocrática constitucional. Hermano, antes de escoger a nuestros líderes, representantes, magistrados, presidentes, debemos tener leyes ya preestablecidas. ¿Por qué? Porque, como hemos visto la semana pasada, lo que queremos es de que el rey, el presidente, esté bajo la ley y tenga la función de poner en práctica la ley, de que impere la ley en una nación. Entonces, sí o sí, hermano, ya tenemos que tener eso bien definido. Y eso es muy complejo, hermano, en nuestro contexto, pero vale la pena empezar a hablar de estas cosas. No sé cuántos, hermanos, realmente estamos de acuerdo con la Constitución que tenemos. Yo no. No sé por qué tenemos la Constitución que tenemos. ¿Sí? No sé por qué incluso los de derecha permitieron que haya esa Constitución en el 2009. Porque, por lo que sé, Evo Morales no tenía la mayoría en el Senado y aún así tenemos la Constitución que tenemos. Es raro. Pero tenemos que tener leyes ya establecidas que rijan el país, que rijan sobre el gobernante. Pero aquí también entra, hermano, lo siguiente, una meritocracia representativa. Ahora, ¿pero por qué es importante antes de entrar a esto? Una democracia teocrática constitucional. Hermano, porque debemos saber hacia dónde estamos yendo como nación, como sociedad. Un error que se comete y se va a seguir cometiendo en nuestro país hasta que de manera nacional estemos de acuerdo en a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, qué país queremos ser. Es que va a venir el siguiente gobernante y nos va a decir, ahora quiero proponer esta constitución y va a cambiar todo. Y luego va a venir el siguiente y va a volver a hacer lo mismo. Y en nuestra historia, hermano, como hemos dicho, hemos tenido como 18 constituciones. Eso no hace un país serio, ¿sí? Eso no hace un país serio. Y ese es un problema cuando no tenemos claro, hermano, las leyes que nos rigen, no estamos claros respecto a eso. Ahora, ¿una constitución podría tener enmiendas? Sí, yo creo eso. Vamos a hablar de eso más adelante cuando estudiemos un poco más de la ley. Pero lo vamos a dejar para otra sesión. Pero como les decía, democracia teocrática constitucional. Ahora escucha, meritocrática representativa. ¿Qué significa eso? Lo que significa, hermano, es de que los diferentes estados, departamentos o como se quiera dividir el país, si quieres por provincias, debería elegir, representantes que tengan mérito para ellos poder elegir a quién va a gobernar, quién va a ser rey o presidente, como lo quieras llamar. Es parecido al colegio electoral que mencionó en Estados Unidos. Ahora, el problema del colegio electoral en Estados Unidos, según mi perspectiva, es de que los electores no fungen después una función como los éforos de los que hemos hablado las semanas pasadas, que eran personas que iban a controlar el poder de la autoridad máxima, de la autoridad del rey o del presidente. Pero, hermano, eso es distinto, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, uno, en la Biblia, hermano, te encuentras eso. Los judíos iban a escoger a jueces, ancianos, líderes locales, y luego, como hemos visto, esos ancianos, esos jueces, iban a ser los que unjan, los que confirmen, los que establezcan al rey. Eran esos ancianos, no era el pueblo
en general, ¿sí? Sino eran los representantes que se acercaban y hacían esto. Y ahora, ¿quiénes eran estas personas que se escogían? Eran, Deuteronomio 1:13, varones sabios, entendidos y expertos. Hermano, eso es mejor que una... Como he mencionado, hermano, ¿de qué nos sirve tener una democracia cuando hay gente que vota sin saber nada, ¿sí? Y es verdad, hay gente que vota sin conocer nada de política. ¿De qué nos sirve eso, hermano? ¿De qué sirve ese voto? Lo que más serviría es tener una meritocracia representativa para ejercer eso, la elección de un rey o de un gobernante. Y de manera local, las personas escoger varones sabios, entendidos, expertos. He escuchado que Éxodo 18, versículo 21, hemos visto también esto. Cuando Moisés debía escoger a estos ancianos, iban a ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Entonces, esto es una democracia, hermano, meritocrática representativa. Entonces, de manera local, se escoge a personas que tengan méritos para liderar esa localidad y ellos son los encargados de escoger al rey o al presidente. Estos hombres, como hemos visto la semana pasada respecto a los magistrados menores, en el pensamiento de Johannes Althusius, se los conoce como los éforos o magistrados. Hermano, cuando tú entiendes que la democracia podría funcionar mejor así, vas a darte cuenta de que es obvio por qué. Porque, hermano, una localidad, ¿sí? Una provincia, digamos, ¿sí? Escoge estos varones rectos, sabios, que tienen méritos, ¿sí? Hermano, y estos varones que tienen méritos, sabios, lo que quieras, igual son pecadores, ¿sí? Y se dejan corromper, reciben coimas, reciben algo, sí se dejan corromper. Hermano, la localidad puede ejercer más control, fiscalización, auditar a estos hombres más fácil, ¿sí? Y sacarlos, que ya no sean nuestros representantes. Hermano, es más difícil cuando resulta que el 51% de la población ha votado por un candidato, ¿sí? Y luego ese candidato empieza a ser contrario a las leyes y tiene ya todo el poder. ¿Y ahora quién lo saca? ¿Sí? ¿Ahora quién lo saca? Es más complicado cuando trabajamos de esa manera. Es más fácil de manera local, que de manera local las personas se organicen para fiscalizar, auditar a las personas que han escogido. Y que esas personas sean sujetas, obviamente, al pueblo, a la localidad que los ha puesto en ese liderazgo, con esa responsabilidad. De esa forma, estas personas pueden ser responsables, rendir cuentas de manera más precisa y personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de líderes locales. Y entonces, entre ellos, escoger al presidente o las opciones varias que hoy día les he presentado también. Porque el país debería tener más opciones que simplemente los candidatos que se nos imponen, sino las opciones de ninguno o que siga el que está. Y entonces, hermano, de esa manera se evita, como he mencionado, que la democracia esté gobernada por la ignorancia, por la ingenuidad, por la manipulación, por la dictadura de las mayorías, como hoy día les he presentado. Y ahora, lo mejor que hemos visto también la semana pasada es que estos representantes también ejerzan, hermano, la responsabilidad de controlar el poder. ¿Sí? El poder que tiene el rey. Y hemos hablado la semana pasada de un sistema federalista, ¿sí? Que es el que Johannes Althusius va a promover. ¿Por qué? Porque tenemos, hermano, el poder más como, si te pones a analizar más en esto, tenemos el poder, hermano, más, ¿cómo se dice? Democratizado, literalmente, sí. Literalmente, tenemos el poder más democratizado. Tanto nos gusta la democracia, es esa la forma, hermano, en democratizar el poder. Porque ahora tenemos estos éforos o estos magistrados, los cuales hacen un equilibrio entre el poder que tiene el rey o el presidente con el pueblo en general como representantes. Ahora, yo sé, hermano, de que en cierta forma, obviamente la idea de una
de senadores, de diputados. Aunque, escucha bien, esto es triste en nuestro país porque ellos no cumplen la función que hoy día les estoy presentando. Uno, ellos no son los que escogen, ¿verdad?, al presidente. No, obviamente no lo son. Pero en segundo lugar, es bien triste, hermano, esto, de que los candidatos nos imponen a nuestros representantes. Hermano, yo vivo en Achumani y resulta que no sé qué candidato me está diciendo tu diputado va a ser un tal Palenque, ¿sí? ¿Por qué me tiene que imponer eso? ¿Sí? ¿Por qué él me tiene que imponer el representante que yo quiera para mi localidad? Y eso es bien raro en nuestro contexto de por qué se acepta como si fuera normal. O sea, el candidato escoge quienes nos van a representar a nosotros. No debería ser eso, debería ser al revés, más bien. Nosotros escoger quienes nos representan y esos representantes escoger quienes nos lideran. Eso es completamente distinto, ¿sí? Pero hermanos, espero con esto hacerlos reflexionar sobre el tema de la democracia, hacerles notar de que sí estamos de acuerdo en cierta forma con una responsabilidad democrática de los ciudadanos, del pueblo en general, pero no cualquier tipo de democracia. Y para terminar, hermano, quiero hacerles notar la importancia de la democracia, ¿sí? No me va a tomar mucho tiempo esto, pero uno, ya les he mencionado esto. Divide el poder de tal manera que no se centraliza en una sola persona. Ese es uno de las grandes... Eso es uno de los grandes propósitos, hermano, de tener una nación que cree en la democracia. Dos, esto es muy importante, pone las cosas en orden. ¿Por qué? Porque, hermano, si realmente es el pueblo a través de representantes que pone a sus gobernantes, a sus magistrados, ¿quién entonces está por encima del gobernante, del magistrado, del rey? Hemos hablado ya de la ley, obviamente la ley está sobre todos, pero quieras o no, hermano, cuando tú entiendes bien el concepto de la democracia, el gobernante está subordinado a la sociedad, a los individuos. Y eso, hermano, es muy importante. El gobernante está subordinado, ¿por qué? Porque él recibe el poder de parte de nosotros. Y aquel que recibe el poder de otra persona está subordinado a esa persona. Por lo tanto, cuando se utiliza bien la democracia, los gobernantes, reyes, son servidores públicos. Ahora, hermano, yo sé que este título de servidores públicos siempre se utiliza, ¿sí? Pero te voy a preguntar, ¿realmente son servidores públicos los que tenemos el día de hoy? Hermano, ¿son servidores públicos en serio? Hermano, todos sabemos que no es así, o por lo menos la mayoría no son así. Son gente parasitaria que se aprovecha de su posición para ganancias, son dictadores, se creen dueños de muchas cosas. No son realmente servidores y es porque no entienden, ¿sí? Y no se utiliza la democracia de una manera correcta. Pero cuando se la utiliza de manera correcta, esto es lo que va a decir Johannes Althusius sobre esto. De este cuerpo de personas asociadas, se está refiriendo al pueblo, a los ciudadanos, a esta sociedad que ha decidido unirse, ¿sí? para formar una nación. De este cuerpo, después de Dios, fluye todo poder legítimo hacia aquellos a quienes llamamos reyes o magistrados. Por lo tanto, el rey, el príncipe o los magistrados reconocen a este cuerpo asociado como su superior. Eso es lo que debe pasar, hermano, cuando una democracia está funcionando bien. Y la verdad, hermano, es de que tú y yo sabemos de que eso no pasa en nuestro país. Un ejemplo de esto, no me importa, hermano, la posición política que tengas, es el 2016, el 21F. ¿Sí? Porque la democracia, el 51% nos conviene, cuando nos conviene lo aceptamos, cuando no nos conviene, ¿qué importa? ¿Sí? Vamos a recurrir a otros recursos supranacionales que ellos nos den la autoridad para mantenernos en el poder. Más allá, hermano, de que no sé cuál será tu posición política, pero hermano, eso estuvo mal, ¿o no? No que creían en la democracia, pero no pasa eso y nuestra democracia realmente no sirve y como les mencioné es utilizada y manipulada. ¿Por qué? Porque no estamos usando la democracia bien. Cuando se utiliza la democracia bien, lo que sucede es de que el príncipe y los magistrados reconocen al cuerpo asociado como un superior, por el cual han sido constituidos,
removidos, exiliados y privados de autoridad si es necesario. Eso es lo que presenta Johannes Althusius cuando debate este tema de la democracia. Y cuando se utiliza bien la democracia, hermano, lo que se entiende en una sociedad es de que el rey representa al pueblo y no el pueblo al rey. Eso es bien distinto, ¿sí? Vamos a hablar más de eso cuando toquemos más a fondo el tema de los reyes y los gobernantes. Pero hermano, cuando se utiliza bien la democracia, es eso lo que pasa. El rey es un representante del pueblo y no el pueblo un representante del rey. El rey está subordinado para el bien del pueblo, ¿sí? Está subordinado al pueblo y por su bien.